Capítulo 8. En todo semejante. Debe observarse especialmente que en los capítulos 1 y 2 de Hebreos, el pensamiento y la discusión sobre la persona de Cristo se refieren especialmente a la naturaleza y sustancia. En Filipenses 2, 5-8 se presenta el pensamiento de la relación de Cristo con Dios y con el hombre, especialmente en cuanto a naturaleza y forma. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 5-8. Cuando Jesús se despojó a sí mismo, se hizo hombre, y Dios fue revelado en el hombre. Al despojarse, por un lado apareció el hombre y por el otro apareció Dios. Así, en él, Dios y el hombre se encuentran en paz y se hacen uno. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2, 14-15. El que estaba en forma de Dios tomó forma de hombre. El que era igual a Dios se hizo igual al hombre. El que era creador y Señor se hizo criatura y siervo. El que estaba en semejanza de Dios fue hecho en semejanza de los hombres. El que era Dios y Espíritu fue hecho hombre y carne. Juan 1, 1, 14. Y esto no solo es cierto en cuanto a la forma, es cierto en cuanto a la sustancia. Porque Cristo era semejante a Dios en el sentido de ser de la naturaleza, en sustancia misma, de Dios. Y fue hecho semejante a los hombres en el sentido de ser como ellos en naturaleza y sustancia verdadera. Cristo era Dios, se hizo hombre, y al hacerse hombre, fue tan verdaderamente hombre como era verdaderamente Dios. Vino al hombre donde el hombre estaba para llevar al hombre a donde él estaba y está. Y para redimir al hombre de lo que es, fue hecho lo que el hombre es. El hombre es carne, Génesis 6, 3, Juan 3, 6. Y el Verbo se hizo carne, Juan 1, 14, Hebreos 2, 14. El hombre está bajo la ley, Romanos 3, 19. Cristo fue hecho bajo la ley, Gálatas 4, 4. El hombre está bajo maldición, Gálatas 3, 10, Zacarías 5, 1, 4. Cristo fue hecho maldición, Gálatas 3, 13. El hombre está vendido al pecado, Romanos 7, 14, y cargado de iniquidad, Isaías 1, 4. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53, 6. El hombre es un cuerpo de pecado, Romanos 6, 6. Y Dios lo hizo pecado, 2 Corintios 5, 21. Así, literalmente, en todo fue hecho semejante a sus hermanos. Sin embargo, nunca debe olvidarse, y debe mantenerse en mente y corazón constantemente, que en ninguna de estas cosas en cuanto al hombre, la carne, el pecado y la maldición, Cristo fue por sí mismo o por naturaleza u origen culpable. Todo esto Él fue hecho, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en todo esto, Cristo fue hecho lo que antes no era, para que el hombre pudiera ser hecho ahora y para siempre lo que no es. Cristo era el Hijo de Dios. Se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Gálatas 4, 4, 1 Juan 3, 1. Cristo era espíritu. 1 Corintios 15, 45. Se hizo carne para que el hombre, que es carne, pudiera hacerse espíritu. Juan 3, 6, Romanos 8, 8, 10. Cristo, que era completamente de naturaleza divina, fue hecho partícipe de la naturaleza humana para que nosotros, completamente de naturaleza humana, llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina. 2 Pedro 1, 4. Cristo, que no conoció pecado, fue hecho pecado, incluso la pecaminosidad del hombre, para que nosotros, que no conocimos justicia, fuéramos hechos justicia, incluso la justicia de Dios. Y así como la justicia de Dios, que en Cristo se hace en el hombre, es verdadera justicia,
también el pecado de los hombres, que Cristo fue hecho en la carne, fue verdadero pecado. Tan ciertamente como nuestros pecados, cuando están sobre nosotros, son verdaderos pecados para nosotros, así de cierto, cuando estos pecados fueron puestos sobre Él, se convirtieron en verdaderos pecados para Él. Tan ciertamente como la culpa se adhiere a estos pecados y a nosotros por ellos cuando están sobre nosotros, así de cierto esta culpa se adhirió a estos mismos pecados nuestros y a Él por ellos cuando le fueron cargados. Así como el sentido de condenación y desánimo por nuestros pecados fue real para nosotros cuando esos pecados estaban sobre nosotros, de la misma manera ese mismo sentido de condenación y desánimo por la culpa de esos pecados fue experimentado por Él cuando nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Así, la culpa, la condenación, el desánimo del conocimiento del pecado fueron suyos, fueron un hecho en su experiencia consciente, tan reales como lo han sido en la vida de cualquier pecador que haya existido sobre la tierra. Y esta terrible verdad trae a cada alma pecadora del mundo la gloriosa verdad de que, la justicia de Dios, y el descanso, la paz y el gozo de esa justicia, son un hecho en la experiencia consciente del creyente en Jesús en este mundo, tan reales como lo son en la vida de cualquier santo que haya estado alguna vez en el cielo. Aquel que conocía la altura de la justicia de Dios, adquirió también el conocimiento de la profundidad de los pecados de los hombres. Él conoce lo terrible de la profundidad de los pecados del hombre, así como conoce la gloria de la altura de la justicia de Dios. Y por esto, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Isaías 53, 11. Por ese conocimiento, Él puede librar a cada pecador de las profundidades más bajas del pecado y elevarlo hasta la altura más sublime de justicia, incluso hasta la misma justicia de Dios. Hecho, en todo semejante, a nosotros, fue en todos los puntos como nosotros. Tan completamente fue esto así que pudo decir, como también nosotros debemos decir la misma verdad. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Juan 5, 30. Esto fue tan cierto de Él que, en la debilidad e ineficacia de la carne, nuestra carne que Él tomó, fue como el hombre que está sin Dios y sin Cristo. Porque solo sin Él los hombres no pueden hacer nada. Con Él y por medio de Él, está escrito, todo lo puedo. Pero de aquellos que están sin Él está escrito, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. Por lo tanto, cuando Él mismo dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, esto confirma para siempre que en la carne, debido a nuestras debilidades que Él tomó, por nuestra pecaminosidad, heredada y actual, que fue puesta sobre Él y le fue impartida. Él fue en esa carne exactamente como es el hombre que, en la debilidad de la carne, está cargado de pecados, actuales y heredados, y que está sin Dios. Y estando así débil, cargado de pecados e impotente como nosotros, en fe divina exclamó, yo confiaré en Él. Hebreos 2, 13. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y al salvar al perdido, vino hasta el lugar del perdido donde nosotros estábamos. Él se colocó entre los perdidos. Fue contado con los transgresores. Fue hecho pecado, y desde la perspectiva de la debilidad e ineficacia del perdido, confió en Dios, que Él lo libraría y salvaría. Cargado con los pecados del mundo, y tentado en todos los puntos como nosotros, esperó en Dios y confió en Dios para que lo salvara de todos esos pecados y lo mantuviera sin pecar. Salmos 69 en 1:21, 1 en 1:20, 22 en 1:22, 31 en 1:5. Y esta es la fe de Jesús. Este es el punto donde la fe de Jesús alcanza al hombre perdido y pecador para ayudarlo. Porque así se ha demostrado con total perfección, que no hay hombre en todo el mundo para quien no haya esperanza en Dios, ninguno tan perdido que no pueda ser salvado confiando en Dios con esta fe de Jesús. Y esta fe de Jesús, por la cual en el lugar del perdido, Él esperó en Dios y confió en Dios para la salvación del pecado y poder para mantenerse sin pecar. Esta victoria suya es la que ha traído a cada hombre en el mundo la fe divina por la cual cada hombre puede esperar en Dios y confiar en Dios, y puede hallar el poder de Dios para librarlo del pecado y mantenerlo sin pecar. Esa fe que Él ejerció y por la cual obtuvo la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, esa fe es su don gratuito para cada hombre perdido en el mundo. Y así, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, y esta es la fe de la cual Él es el autor y consumador.
Esta es la fe de Jesús que es dada a los hombres. Esta es la fe de Jesús que debe ser recibida por los hombres para que puedan ser salvos. Esta es la fe de Jesús que, ahora en este tiempo del mensaje del tercer ángel, debe ser recibida y guardada por aquellos que serán salvos de la adoración de la bestia y su imagen, y capacitados para guardar los mandamientos de Dios. Esta es la fe de Jesús mencionada en las palabras finales del mensaje del tercer ángel. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Y ahora, de lo que hemos dicho, este es el resumen. Tenemos un sumo sacerdote así. Todo lo que hemos hallado en los capítulos 1 y 2 de Hebreos es el fundamento esencial y el preliminar de su sacerdocio. Porque, en todo fue necesario que él fuera hecho semejante a sus hermanos, para que, a fin de que, fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer reconciliación por los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17, 18. A. T. Jones, The Consecrated Way to Christian Perfection.